Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda, desde Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, México, este martes 5 de junio de 2018, en una edición especial de No lo diga, en la plataforma digital de noticiarioprincipal.mx de Jorge Zamora Telles. Unos 120 millones de mexicanos estamos pendientes de las elecciones a celebrarse el domingo 1 de julio. Cuentan ya con credencial de elector aproximadamente 41 millones y medio de varones y 44 y medio de mujeres. En total, unos 86 millones, aunque de antemano se calcula que un 60% de quienes están en el padrón electoral opten por abstenerse de ejercer su derecho en las casillas como una equivocada forma de protestar, y ojalá que reflexionaran. Si no les gusta ninguno de los candidatos, al menos debieran votar por quien crean el menos peor, para que no tan fácil hagan chanchullo con la alquimia electoral de siempre. Y si acaso le tienen miedo al tigre que se soltaría según López Obrador, con más razón entonces deben acudir a las casillas y opinar en las boletas por quien quieran. De no hacerlo, no tendrán derecho a reclamar después y serán cómplices por omisión. En lo que muchos calculan quién quedará en Los Pinos después de don Enrique Peña Nieto, bien dan por hecho que difícilmente emprenderían acciones legales para comenzar juicio político en su contra. Se lo dejan a la historia, como a tantos otros desde que Francisco I. Madero no le hizo nada a Porfirio Díaz y permitió que se fuera exiliado a finales de mayo de 1911. La maledicencia se soltará criticando a Peña Nieto de todos modos, como si al personaje y a sus colaboradores más cercanos les importara. De alguna manera se hicieron multimillonarios, y lo grave es que no invertirán aquí sus caudales para generar más trabajos, por lo menos. La legitimación del que legalmente gane las elecciones dependerá de lo que decida hacer inmediatamente que asuma el poder. Ahí es donde comenzará el cambio deseable para México, que no es seguir en las mismas del disimulo y tolerancia tradicional a la corrupción gubernamental y la delincuencia. El duro, acertado y bien informado columnista nacional Raimundo Riva Palacio nos cuenta en una reciente publicación de varios medios impresos, abre comillas, los muertos de Peña, 107,000 homicidios dolosos en lo que va del sexenio. Hablan muy mal de la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto. En Chihuahua, Guanajuato, Guerrero y Tamaulipas, los reportes de balaceras y asesinatos son cotidianos. Hay zonas en el país donde nuevamente, como hace 15 años, no se pueden visitar y viajar por carreteras por las noches se ha vuelto muy peligroso en varias regiones del país. El incremento de ataques a empresas, asaltos físicos, secuestros y extorsiones tienen muy ansiosos y preocupados a los empresarios, que ya vieron afectados sus negocios por el alza galopante de la violencia. Subrayan el colapso de su política. Mal cierre tiene el presidente en el tema que más lastima a la sociedad. Gran lastre
que añade carga al final de su sexenio. Las cúpulas empresariales le están exigiendo que no deje el problema de la seguridad al próximo gobierno y que apure las reformas que se tienen que hacer para frenar la violencia al alza que no pueden esperar. Los empresarios pecan de ingenuidad en su desesperación para que el gobierno federal haga algo. ¿Por qué tendría que hacerlo? El presidente le compró de cabo a rabo la estrategia de seguridad a su ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y está convencido de que la violencia desatada está asociada con dos factores: que los gobiernos estatales y municipales no han hecho su trabajo y que su repunte se dio con los cambios de gobiernos locales en los 2 últimos años. Bajo esta racional, el problema no está en la federación, sino en el ámbito estatal. La falta de autocrítica no ayuda al diagnóstico correcto. ¿Qué hizo Peña Nieto del saque de su administración? Fusionó a la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, revirtiendo 2 años de construcción de un nuevo andamiaje institucional, al reinstalar el viejo concepto de la policía política montado en la seguridad pública. Al frente de ella colocaron a Manuel Mondragón, quien se formó en la escuela de Arturo Durazo, jefe de la policía durante el gobierno de José López Portillo, uno de los momentos más oscuros en la seguridad. Desmanteló Plataforma México, con lo cual se dañaron años de trabajo sistemático de inteligencia criminal, porque estimaban que no servía para nada. La tecnología utilizada en los sistemas de inteligencia criminal fueron compartidos para hacer inteligencia política. Permitió que se despidieran a los mandos de la policía cibernética porque sus salarios eran altos. Una de las consecuencias más claras se vio al no poder actuar con celeridad para evitar los ataques a los bancos. Su estrategia de prevención nunca funcionó. Jamás le dieron presupuesto y terminaron quitándole todos los recursos para lo que iba a hacer. Habían dicho al arrancar el gobierno la pieza total de la política de seguridad pública. Todo se quedó en un ejercicio de propaganda. Se dejó de combatir durante 8 meses al crimen organizado, ante el supuesto de que era el combate frontal lo que generaba la violencia en las calles, que permitió que los cárteles se fortalecieran. Esa omisión por ignorancia permitió que la violencia comenzara su repunte a los niveles de descontrol e ingobernabilidad que se viven ahora. Se armaron grupos de autodefensa, en realidad paramilitares, varios de ellos vinculados con el crimen organizado, cuyas secuelas se ven todavía en Guerrero y Michoacán. Apoyarlos con armas y protección les dio legitimidad y profundizó el problema de la inseguridad y el crimen organizado. Se pospuso 2 años el examen de control de confianza para policías municipales, con lo cual su vinculación con criminales se intensificó. En este espacio ya se ha señalado que de haber existido, muchos de los municipales que participaron en el crimen contra los 43 normalistas de Ayotzinapa no habrían cometido ese delito, porque jamás habrían pasado esos controles. ¿Qué hizo Peña posteriormente? Regresó a la política de combate al crimen organizado del expresidente Felipe Calderón, pero con la misma deficiencia. No atacó integralmente el fenómeno. Las causas sociales y económicas que son aceleradoras del fenómeno permanecieron sin ser transformadas, y al igual que la administración previa,
se echó la culpa de sus deficiencias a los gobiernos locales. No pudo o no quiso sacar un nuevo modelo de policía, pero presionó para que se aprobara la Ley de Seguridad Interior, con lo cual se podrá tener a las Fuerzas Armadas permanentemente realizando tareas de seguridad pública. El trabajo con los gobiernos estatales de ir fortaleciendo a las policías locales y gradualmente ir retirando al ejército de las calles se quedó en discursos. El encargado de planear la estrategia con los gobernadores, Osorio Chong, nunca lo hizo. El presidente tampoco le pidió cuentas. Pese a los fracasos visibles, como la fuga del Chapo Guzmán, que evidenció el colapso de los sistemas y protocolos del sistema penitenciario federal, nadie de los responsables principales de que existieran las condiciones para el escape fue procesado. Nunca se pidieron cuentas a los responsables de la seguridad pública del por qué, si el presupuesto se incrementó casi 4 veces en los primeros 5 años del gobierno, la fuerza policial nunca se incrementó. ¿En dónde quedó ese dinero? No se sabe, porque la información está reservada. Con tantas pifias, omisiones, negligencias o encubrimientos que se han dado en el gobierno peñista en materia de seguridad, ¿cómo esperan las cúpulas empresariales que el presidente rectifique el rumbo? Es esperar demasiado de Peña Nieto, que en esta materia, como en otras que serán analizadas próximamente, ya cerró la cortina. Muy distraídos todos, intentando adivinar quién ganará las elecciones. En tanto, otro urde la manera de desaparecerse del panorama nacional del modo que sea, antes que el juicio de la historia comience. Yo agradezco que compartan el comentario con sus contactos en las redes sociales. Pero pues si les da miedo, ya lo saben. Shh, no lo digan.